Bueno, esto es una tabla de frecuencia incompleta. Entonces lo que hay que comenzar a hacer es a encontrar los datos. Como bien sabemos, comienza la sumatoria de HI minúscula y HI mayúscula, que es frecuencia relativa y frecuencia relativa absoluta. Entonces, para poder hallar el dato de HI, teniendo estos dos, iniciando por ahí, lo que tenemos que hacer es restarlo. Entonces, 0.47 menos 0.28 nos da 0.19. También ubicamos 0.19 aquí, porque este se ubica aquí y este más este nos da este más este nos da este, y este más este nos tiene que dar este. Entonces 0.47 más 0.08 nos da 0.55. ¿Listo? También lo mismo con la frecuencia absoluta. Entonces 38, ubicamos 38. Entonces, ¿cómo sabemos el dato de aquí? Partimos del 0.28. Para esto necesitaremos encontrar el total de datos. ¿Cómo encontramos el total de datos? Tenemos una fórmula que dice que frecuencia relativa es igual a F sobre N. Nosotros necesitamos el dato de N. Entonces, ¿qué hacemos? 38 entre 0.19 nos tiene que dar N, o sea, el número total de datos. 38 entre 0.19 nos da 200. Entonces, el total de datos tiene que ser 200 datos. Entonces, comenzamos ahí. 0. Tenemos la otra fórmula que nos dice que F es igual a FR por N. Si nosotros ya tenemos el porcentaje, esto lo vamos a multiplicar por el número de datos. Entonces, así encontramos el dato de F sub I en 0.28. 0.28 por 200 datos nos da 56. Hacemos lo mismo con 0.08. 0.08 nos da 16 datos. Entonces comenzamos también a obtener otros resultados. 38 más 56 nos da 94. 94 más 16, 110. Entonces, aquí tenemos una diferencia, 110 y 130. ¿Qué quiere decir? Que 130 menos 110 nos da 20. Entonces, este sería el dato de aquí. Si ya tenemos el número total de datos, para encontrar H sub I para la casilla del 20, hacemos 20 entre 200 nos da 0.1, que es 0.10. ¿Listo? Entonces seguimos. 130 más 28, 158. Hacemos lo mismo. 28 entre 200 nos da 0.14. Entonces aquí seguimos obteniendo datos. 0.55 más 0.10 nos da 0.65. 0.65 más 0.14 nos da 0.79. ¿Listo? Entonces aquí tenemos 1.70. ¿Cuál es la diferencia entre 1.58 y 1.70? Entonces 1.70 menos 1.58 nos da 12. Eso quiere decir que este es el dato que tenemos aquí. Entonces 12 entre 200, 0.06. ¿Listo? 0.79 más 0.06, 0.85. Siempre en las tablas de frecuencia, la sumatoria de H sub I nos tiene que dar 1.
Entonces cogemos 1 y le restamos 0.85. Esto es 0.15. Entonces aplicamos la misma fórmula. 0.15 por el total de datos nos da 30. Entonces 30 más 170, 200. Esto significa que esto concuerda, que tenemos 200 datos, la sumatoria nos da 200 datos y que el porcentaje también nos da 1, o sea, para un total del 100% de esta casilla. Entonces pasamos a rellenar lo que es la clase. Ya, aquí tenemos 54. Esto es abierto y esto es cerrado. ¿Qué quiere decir? Que 54 también va en la casilla de arriba. ¿Qué pasa? Que no tenemos otros datos en marca de clase, sino es 60 y 68. Entonces aquí lo que aplicamos es la lógica. ¿Ya? 60, ¿qué quiere decir? Que entonces, si nosotros sabemos que la marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior, esto significa que la sumatoria de la marca de clase tiene que dar 120. ¿Por qué? Porque esto se divide entre 2. Y para que nos dé 60, tuvo que ser el valor de 120. Pero no podemos poner de un lado 30 y del otro lado 30. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir una secuencia de un número que ya nos está dado, que es el 54. Entonces, ¿qué hacemos? Para que nos dé una sumatoria de 120, entonces nosotros suponemos 60 más 60 nos da 120. Pero tenemos 54. Nosotros no podemos poner 60 como límite inferior y 60 como número superior porque no es coherente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Decimos que 58 más 62. Esto nos da 120. Y si lo dividimos entre 2 nos da 60. Probemos esto haciendo la secuencia de las clases a ver si concuerda con el 68. Entonces, 54 ¿listo? Ponle pausa un momento. Entonces vamos a buscar cuál es la diferencia entre estos dos números para saber cuál es la amplitud. Entonces, 62 menos 58, la amplitud es de 4. ¿Listo? Amplitud 4. Entonces, ¿qué hacemos? 54 menos 4, 50, ¿cierto? 54 más 4, 58. Pasamos el 58, 58 más 4, 62. Pasamos el 62, 62 más 4, 66. Pasamos el 66, 66 más 4, 70. Pasamos el 70, 74, 74, 78. Entonces probemos si esto aquí está bien, teniendo ya la marca de clase. Entonces, listo. 70 más 66, 136, entre 2, 68, ¿cierto? Entonces verificamos que los dos concuerdan. Al calcular la marca de clase comenzamos a rellenar. 50 más 54 entre 2, 52. 54 más 58 entre 2, 56. 58 más 62, 120 entre 2, 60. 62 más 66, 128 entre 2, 64. Ya verificamos esto. 70 más 74 entre 2, 72. Y 74 más 78 entre 2, 76. Listo.